El placer del texto. Autor Roland Barthes. Texto publicado originalmente en francés en 1973. Esta fue una traducción de Nicolás Rosa. La única pasión de mi vida ha sido el miedo. Job. El placer del texto. Tal es el simulador de Bacon, quien puede decir nunca excusarse, nunca explicarse. Nunca niega nada. Desviaré mi mirada. Esta será en adelante mi única negación. Nota del traductor. Reproducción facsímil de un aparato o máquina, para estudiar o controlar su funcionamiento. Ficción de un individuo, algún señor Teste al revés, que aboliría en sí mismo las barreras, las clases, las exclusiones, no por sincretismo, sino por simple desembarazo de ese viejo espectro, la contradicción lógica, que mezclaría todos los lenguajes aunque fuesen considerados incompatibles. Soportaría mudo todas las acusaciones de ilogicismo, de infidelidad, que permanecería impasible delante de la ironía socrática, obligar al otro al supremo oprobio, contradecirse, y el terror legal, cuántas pruebas penales fundadas en una psicología de la unidad. Este hombre sería la abyección de nuestra sociedad. Los tribunales, la escuela, el manicomio, la conversación harían de él un extranjero. ¿Quién sería capaz de soportar la contradicción sin vergüenza? Sin embargo, este antihéroe existe, es el lector del texto en el momento en que toma su placer. En ese momento el viejo mito bíblico cambia de sentido, la confusión de lenguas deja de ser un castigo, y el sujeto accede al goce por la cohabitación de los lenguajes que trabajan conjuntamente el texto de placer en una Babel feliz. Placer y goce. En realidad, tropiezo, me confundo. Terminológicamente esto vacila todavía. De todas maneras habrá siempre un margen de indecisión. La distinción no podrá ser fuente de clasificaciones seguras. El paradigma se deslizará, el sentido será precario, revocable, reversible y el discurso será incompleto. Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra, es porque han sido escritas en el placer. Este placer no está en contradicción con las quejas del escritor. Pero, ¿y lo contrario? Escribir en el placer me asegura a mí, escritor, la existencia del placer de mi lector de ninguna manera. ¿Es preciso que yo busque a ese lector? Que lo rastre sin saber dónde está. Se crea entonces un espacio de goce. No es la persona del otro lo que necesito, es el espacio. La posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce, que las cartas no estén echadas, sino que haya juego todavía. Me presentan un texto, ese texto me aburre, se diría que murmura. El murmullo del texto no es más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de una simple necesidad de escritura. Aquí no se está en la perversión, sino en la demanda. Escribiendo su texto, el escriba toma un lenguaje de bebé glotón, imperativo, automático, sin afecto, una mínima confusión de clics, esos fonemas lácteos que el maravilloso jesuita Van Ginneken ubicaba entre la escritura y el lenguaje. Son los movimientos de una succión sin objeto, de una oralidad indiferenciada, separada de aquella que produce los placeres de la gastrosofía y del lenguaje. Usted se dirige a mí para que yo lo lea, pero yo no soy para usted otra cosa que esa misma apelación. Frente a sus ojos no soy el sustituto de nada. No tengo ninguna figura, apenas la de la madre. No soy para usted ni un cuerpo, ni siquiera un objeto, cosa que me importaría muy poco, en tanto no hay en mí un alma que reclama su reconocimiento, sino solamente un campo, un fondo de expansión. Finalmente, se podría decir que ese texto usted lo ha escrito fuera de todo goce y que, en conclusión, ese texto murmullo es un texto frígido, como lo es toda demanda antes de que se forme en ella el deseo, la neurosis. La neurosis es un mal menor, no en relación con la salud, sino con ese imposible del que hablaba Bataille. La neurosis es la miedosa aprehensión de un fondo imposible, pero ese mal menor es el único que permite escribir y leer. Se acaba por lo tanto en esta paradoja. Los textos como los de Bataille o de otros que han sido escritos contra la neurosis, desde el seno mismo de la locura, tienen en ellos, si quieren ser leídos, ese poco de neurosis necesario para seducir a sus lectores. Estos textos terribles son después de todo textos coquetos. Todo escritor dirá entonces, loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico. El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe, es la escritura. La escritura es esto. La ciencia de los goces del lenguaje. Su Kama Sutra, de esta ciencia no hay más que un tratado. La escritura misma. Sade. El placer de la lectura proviene indirectamente de ciertas rupturas o de ciertos choques,
Códigos antipáticos, lo noble y lo trivial, por ejemplo, entran en contacto. Se crean neologismos pomposos e irrisorios. Mensajes pornográficos se moldean en frases tan puras que se las tomaría por ejemplos gramaticales. Como dice la teoría del texto, la lengua es redistribuida, pero esta redistribución se hace siempre por ruptura. Se trazan dos límites, uno prudente, conformista, plagiario. Se trata de copiar la lengua en su estado canónico, tal como ha sido fijada por la escuela, el buen uso, la literatura, la cultura, y otro límite móvil, vacío, apto para tomar cualquier contorno, que no es más que el lugar de su efecto. Allí donde se entrevé la muerte del lenguaje, esos dos límites, el compromiso que ponen en escena, son necesarios. Ni la cultura ni su destrucción son eróticas. Es la fisura entre una y otra la que se vuelve erótica. El placer del texto es similar a ese instante insostenible, imposible, puramente novelesco, que el libertino gusta al término de una ardua maquinación, haciendo cortar la cuerda que lo tiene suspendido en el momento mismo del goce. Tal vez haya aquí un medio para evaluar las obras de la modernidad. Su valor provendría de su duplicidad, entendiendo por esto que tales obras poseen siempre dos límites. El límite subversivo puede parecer privilegiado porque es el de la violencia, pero no es la violencia la que impresiona al placer. La destrucción no le interesa. Lo que quiere es el lugar de una pérdida, la fisura, la ruptura, la deflación, el fading que se apodera del sujeto en el centro del goce. La cultura vuelve entonces bajo cualquier forma, pero como límite. Evidentemente, sobre todo es allí donde el límite será más nítido, bajo la forma de una materialidad pura, la lengua, su léxico, su métrica, su prosodia. En Lois, de Philippe Soler, todo está atacado, deconstruido. Los edificios ideológicos, las solidaridades intelectuales, la separación de los idiomas e incluso la sagrada armazón de la sintaxis, sujeto y predicado. El texto ya no toma por modelo la frase. A menudo es un poderoso chorro de palabras, una cinta de infralenguaje. Sin embargo, todo esto viene a chocar con otro límite, el del metro decasilábico, la asonancia, los neologismos verosímiles, los ritmos prosódicos y los trivialismos por citas. La deconstrucción de la lengua está cortada por el decir político, limitada por la antigua cultura del significante. En Cobra, de Severo Sarduy, traducida por Solers y por el autor, la alternancia es la de dos placeres en estado de competencia. El otro límite es la otra felicidad, más y más todavía, otra palabra más, otra fiesta más. La lengua se reconstruye en otra parte, por el flujo apresurado de todos los placeres del lenguaje. ¿En qué otra parte? En el paraíso de las palabras. Nota del traductor. Fading significa literalmente decadencia o debilitamiento. En el vocabulario psicoanalítico retomado por Jacques Lacan, designa la disolución o evanescencia del sujeto. Es verdaderamente un texto paradisíaco, utópico, sin lugar, una heterología por plenitud. Todos los significantes están allí, pero ninguno alcanza su finalidad. El autor, el lector, parece decirles: os amo a todos, palabras, giros, frases, adjetivos, rupturas, todos mezclados, los signos y los espejismos de los objetos que representan. Una especie de franciscanismo convoca a todas las palabras a hacerse presentes, darse prisa y volver a irse inmediatamente. Texto jaspeado, coloreado. Estamos colmados por el lenguaje como niños, a quienes nada sería negado, reprochado o peor todavía permitido. Es la apuesta de un júbilo continuo, el momento en que, por su exceso, el placer verbal sofoca y bascula en el goce. Flaubert, una manera de cortar, de agujerear el discurso sin volverlo insensato. Es verdad que la retórica conoce las rupturas de construcción, Anacoluto, y las rupturas de subordinación, a Sindeton, pero por primera vez con Flaubert la ruptura deja de ser excepcional, esporádica, brillante, engastada en la vil materia de un enunciado corriente. No hay lengua más acá de esas. Figuras. Lo que quiere decir, en otro sentido, no existe sino la lengua. Un Sindeton generalizado se apodera de toda la enunciación, de manera que ese discurso tan legible es, clandestinamente, uno de los más enloquecidos que se pueda imaginar. La pequeña moneda lógica está en los intersticios. He aquí un estado muy sutil, casi insostenible, del discurso. La narratividad está deconstruida y, sin embargo, la historia sigue siendo legible. Nunca los dos bordes de la fisura han sido sostenidos más netamente. Nunca el placer ha sido mejor ofrecido al lector. En tanto existe el gusto de las rupturas vigiladas, de los conformismos enmascarados y de las destrucciones indirectas. Y aunque aquí el logro pueda ser remitido a un autor, se añade un placer de realización,
La proeza es mantener la mímesis del lenguaje, el lenguaje imitándose a sí mismo, fuente de grandes placeres de una manera tan radicalmente ambigua, ambigua hasta la raíz, que el texto no cae nunca bajo la buena conciencia y la mala fe de la parodia, de la risa castradora, de lo cómico que hace reír. ¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre? En la perversión, que es el régimen del placer textual, no hay zonas erógenas, expresión por otra parte bastante inoportuna. Es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica. La de la piel que centellea entre dos piezas, el pantalón y el pullover, entre dos bordes, camisa entreabierta, el guante y la manga. Es ese centelleo el que seduce, o, mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición. No se trata aquí del placer del striptease corporal o del suspenso narrativo. En uno y otro caso no hay desgarradura, no hay bordes, sino un desvelamiento progresivo. Toda la excitación se refugia en la esperanza de ver el sexo, sueño del colegial, o de conocer el fin de la historia, satisfacción novelesca. Paradójicamente, en tanto es de consumo masivo, es un placer mucho más intelectual que el otro. Placer edípico, desnudar, saber, conocer el origen y el fin, si es verdad que todo relato, todo desvelamiento de la verdad, es una puesta en escena del padre, ausente, oculto o hipostasiado, lo que explicaría la solidaridad de las formas narrativas, de las estructuras familiares y de las interdicciones de desnudez, reunidas todas entre nosotros en el mito de Noé, cubierto por sus hijos. Sin embargo, el relato más clásico, una novela de Zola, de Balzac, de Dickens o de Tolstoy, lleva en sí una especie de mesis debilitada. No lo leemos enteramente con la misma intensidad. Se establece un ritmo audaz, poco respetuoso de la integridad del texto. La avidez misma del conocimiento nos arrastra a sobrevolar o a encabalgar ciertos pasajes, presentados como aburridos, para reencontrar lo más rápidamente posible los lugares candentes de la anécdota, que son siempre sus articulaciones, lo que hace avanzar el desvelamiento del enigma o del destino. Saltamos impunemente. Nadie nos ve, las descripciones, las explicaciones, las consideraciones, las conversaciones. Nos parecemos a un espectador de cabaret que, subiendo al escenario, apresurara el striptease de la bailarina quitándole rápidamente sus vestidos, pero siguiendo el orden establecido. Es decir, respetando por un lado y precipitando por el otro los episodios del rito, como un sacerdote que tragase su misa. La tmesis, fuente o figura del placer, enfrenta aquí los límites prosaicos, opone aquello que es útil para el conocimiento del secreto y aquello que no lo es. Es una fisura producida por un simple principio de funcionalidad. No se produce en la estructura misma del lenguaje, sino solamente en el momento de su consumo. El autor no puede preverla, no puede querer escribir lo que no se leerá, y sin embargo es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee aquello que construye el placer de los grandes relatos. ¿Se ha leído alguna vez a Proust, Balzac o La guerra y la paz palabra por palabra? El encanto de Proust. De una lectura a otra no se saltan los mismos pasajes. Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo desgarramiento que el texto de Goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura. Por lo tanto, hay dos regímenes de lectura. Uno va directamente a las articulaciones de la anécdota, considera la extensión del texto e ignora los juegos del lenguaje. Si leo a Julio Verne, voy rápido, pierdo el discurso y sin embargo mi lectura no está fascinada por ninguna pérdida verbal, en el sentido que esta palabra puede tener. Espeleología. El otro régimen no deja nada. Pesa el texto y ligado a él, lee, si así puede decirse, con aplicación y ardientemente. Atrapa en cada punto del texto el asindetón que corta los lenguajes y no la anécdota. No es la extensión lógica lo que lo cautiva, el deshojamiento de las verdades, sino la superposición de los niveles de la significancia. Como en el juego de la mano caliente, la excitación no proviene de un apuro por pleitear, sino de una especie de estrépito vertical, la verticalidad del lenguaje y de su destrucción. Es en el momento en que cada mano, diferente, salta sobre la otra, y no una después de la otra cuando se produce el agujero y arrastra el sujeto del juego, el sujeto del texto. Pero, paradójicamente, en tanto la opinión cree que es suficiente con ir rápido para no aburrirse, esta segunda lectura aplicada, en sentido propio,
es la que conviene al texto moderno, al texto límite. Leed lentamente, leed todo de una novela de sola y el libro se caerá de vuestras manos. Leed rápido, por citas, un texto moderno y ese texto se vuelve opaco, forcluido a vuestro placer. Usted quiere que ocurra algo, pero no ocurre nada, pues lo que le sucede al lenguaje no le sucede al discurso. Lo que ocurre, aquello que se va, la fisura de los dos bordes, el intersticio del goce, se produce en el volumen de los lenguajes, en la enunciación y no en la continuación de los enunciados. No devorar, no tragar, sino masticar, desmenuzar minuciosamente. Para leer a los autores de hoy es necesario reencontrar el ocio de las antiguas lecturas, ser lectores aristocráticos. Nota bibliográfica. Para la diferencia entre obra y texto, véase Roland Barthes, Sz, París, Seil y Novet. Hay traducción española publicada en México por Siglo XXI en 1980. Nota del traductor: el término forclusión procede de Jacques Lacan. Si acepto juzgar un texto según el placer, no puedo permitirme decir, este es bueno, este otro es malo. Son imposibles entonces los premios, la crítica, pues ésta implica siempre un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria. No puedo dosificar ni imaginar que el texto sea perfectible, dispuesto a entrar en un juego de predicados normativos. Es demasiado esto, no es suficiente aquello. El texto ocurre lo mismo con la voz que canta, no puede arrancarme sino un juicio no adjetivo. Es esto, y todavía más, es esto para mí. Este para mí no es subjetivo ni existencial, sino nietzscheano. En el fondo no es siempre la misma cuestión. ¿Qué significa esto para mí? El brío del texto, sin el cual en suma no hay texto, sería su voluntad de goce. Allí mismo donde excede la demanda, sobrepasa el murmullo y trata de desbordar, de forzar la liberación de los adjetivos, que son las puertas del lenguaje por donde lo ideológico y lo imaginario penetran en grandes oleadas. Texto de placer. El que contenta, colma, da euforia, proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce. El que pone en estado de pérdida, desacomoda, tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales y psicológicos del lector, la consistencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos. Pone en crisis su relación con el lenguaje. Aquel que mantiene los dos textos en su campo y en su mano las riendas del placer y del goce, es un sujeto anacrónico, pues participa al mismo tiempo y contradictoriamente en el hedonismo profundo de toda cultura, que penetra en él apaciblemente bajo la forma de un arte de vivir del que forman parte los libros antiguos, y en la destrucción de esa cultura. Goza simultáneamente de la consistencia de su yo, es su placer, y de la búsqueda de su pérdida es su goce. Es un sujeto dos veces escindido, dos veces perverso. Sociedad de amigos del texto. Sus miembros no tendrían en común, pues no hay forzosamente acuerdos sobre los textos de placer, más que sus enemigos, inoportunos de toda especie que decretan la forclusión del texto y de su placer, sea por conformismo cultural, por racionalismo intransigente, sospechando una mística de la literatura, por moralismo político, por crítica del significante, por pragmatismo imbécil, por frivolidad burlona o por destrucción del discurso, pérdida del deseo verbal. Tal sociedad no tendría ubicación, no podría moverse más que en plena atopía. Sin embargo, sería una especie de falansterio, pues en él serían reconocidas las contradicciones y, por lo tanto, se restringirían los riesgos de impostura ideológica. La diferencia sería observada y el conflicto quedaría marcado de insignificancia, siendo improductor de placer. Que la diferencia se deslice subrepticiamente hacia el lugar del conflicto. La diferencia no es lo que oculta o edulcora el conflicto. Se conquista sobre él, está más allá y a su lado. El conflicto no sería otra cosa que el estado moral de la diferencia. Cada vez, y esto se vuelve frecuente, que no es táctico encaminado a transformar una situación real, se puede señalar en él la frustración del goce, el fracaso de una perversión que se aplasta bajo su propio código y ya no sabe inventarse. El conflicto siempre está codificado. La agresión es el más gastado de los lenguajes. Cuando rechazo la violencia, rechazo el código que la impone. En el texto de Sade, fuera de todo código, puesto que inventa continuamente el suyo propio y único, no hay conflictos, solo triunfos. Gusto el texto porque es para mí ese espacio raro del lenguaje, en el que toda escena, en el sentido doméstico, conyugal del término, toda logomaquia está ausente. El texto nunca es un diálogo.
No hay riesgo de simulación, agresión o chantaje, ni rivalidad de idiolectos. El texto instituye en el seno de la relación humana corriente una especie de islote, manifiesta la naturaleza asocial del placer, solo el ocio es social, y deja entrever la verdad escandalosa del goce, que, aboliendo todo imaginario verbal, pueda ser neutro. Sobre la escena del texto no hay rampa, no hay detrás del texto alguien activo, el escritor, ni delante alguien pasivo, el lector. No hay un sujeto y un objeto. El texto perime las actitudes gramaticales. Es el ojo indiferenciado del que habla un autor excesivo, Angelus Silesius. El ojo por el que veo a Dios es el mismo ojo por el que Dios me ve. Parece que los eruditos árabes, hablando del texto, emplean esta expresión admirable, el cuerpo cierto. ¿Qué cuerpo? Puesto que tenemos varios. El cuerpo de los anatomistas y de los fisiólogos, el que ve o del que habla la ciencia. Es el texto de los gramáticos, de los críticos, de los comentadores, de los filólogos, es el fenotexto. Pero también tenemos un cuerpo de goce hecho únicamente de relaciones eróticas, sin ninguna relación con el primero, es otra división, otra denominación. Con el texto ocurre lo mismo, no es más que la lista abierta de los fuegos del lenguaje, fuegos vivientes, luces intermitentes, rasgos ubicuos dispuestos en el texto como semillas, que para nosotros reemplazan ventajosamente los semina eternitatis, los sopira, las nociones comunes, las asunciones. Fundamentales de la antigua filosofía. El texto tiene una forma humana. ¿Es una figura, un anagrama del cuerpo? Sí, pero de nuestro cuerpo erótico. El placer del texto sería irreductible a su funcionamiento gramatical, fenotextual, como el placer del cuerpo es irreductible a la necesidad fisiológica. El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas, pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo. ¿Cómo obtener placer en un placer relatado? Aburrimiento de los relatos de sueños, de los relatos parcelados. ¿Cómo leer la crítica? Una sola posibilidad. Puesto que en este caso soy un lector en segundo grado, es necesario desplazar mi posición. En lugar de aceptar ser el confidente de ese placer crítico, medio seguro para no lograrlo, puedo por el contrario volverme su voyeur. Observo clandestinamente el placer del otro, entro en la perversión. Ante mis ojos, el comentario se vuelve entonces un texto, una ficción, una envoltura. Fisurada. Perversidad del escritor. Su placer de escribir no tiene función. Doble y triple perversidad del crítico y de su lector, y así al infinito. Un texto sobre el placer solo puede ser corto. Así como se dice, eso es todo, es un poco corto, porque el placer únicamente se deja decir en forma indirecta, a través de una reivindicación. Yo tengo derecho al placer. Por lo tanto, no se puede salir de una dialéctica breve en dos tiempos, el tiempo de la doxa, de la opinión, y el de la paradoxa, de la impugnación. Falta un tercer término distinto del placer y de su censura. Ese término está postergado para más tarde, y en tanto se sujete al nombre mismo del placer, todo texto sobre el placer será siempre dilatorio, será siempre una introducción a aquello que no se escribirá jamás. En forma similar a esas producciones del arte contemporáneo que agotan su necesidad inmediatamente después de ser vistas, puesto que verlas es comprender de inmediato la finalidad destructiva con la que están expuestas. No hay en ellas ninguna duración contemplativa o deleitable. Esta introducción solo podría repetirse sin introducir nunca a nada. El placer del texto no es forzosamente un placer de tipo triunfante, heroico, musculoso. Ninguna necesidad de cimbrearse. Mi placer puede tomar muy bien la forma de una deriva. La deriva adviene cada vez que no respeto el todo y que, a fuerza de parecer arrastrado aquí y allá al capricho de las ilusiones, seducciones e intimidaciones del lenguaje, como un corcho sobre una ola, permanezco inmóvil, haciendo eje sobre el goce intratable que me liga al texto, al mundo. Hay deriva cada vez que el lenguaje social, el sociolecto, me abandona, como se dice, me abandonan las fuerzas. Por eso otro nombre de la deriva sería lo intratable, o incluso la necedad. Sin embargo, si se la alcanzara, decir la deriva sería hoy un discurso suicida. Nota bibliográfica. Para comprender mejor esta propuesta, véase el ensayo Pierre Loti, Asilla D, en el grado 0 de la escritura y nuevos ensayos críticos, México, siglo XXI, 1973. Placer del texto, texto de placer. Estas expresiones son ambiguas porque no hay una palabra francesa para cubrir simultáneamente el placer, la satisfacción y el goce, la desaparición.
El placer es aquí y sin poder prevenirlo, extensivo al goce tanto como le es opuesto. Por lo tanto, debo acomodarme a esta ambigüedad. Por una parte, tengo necesidad de un placer general cada vez que es necesario referirme a un exceso del texto, a lo que en él excede toda función social y todo funcionamiento estructural. Por otra, necesito un placer particular, simple parte del todo placer. Cada vez que debo distinguir la euforia, el colmo, el confort, sentimiento de completud donde penetra libremente la cultura, del sacudimiento, del temblor, de la pérdida propios del goce. Estoy obligado a esta ambigüedad porque no puedo depurar la palabra placer de los sentidos que ocasionalmente no necesito. No puedo impedir que en francés placer remita simultáneamente a una generalidad, principio de placer, y a una miniaturización, los tontos están en la tierra. Para nuestros pequeños placeres. Por lo tanto, estoy obligado a dejar que el enunciado de mi texto se deslice en la contradicción. ¿Será el placer un goce reducido? ¿Será el goce un placer intenso? ¿Será el placer nada más que un goce debilitado, aceptado y desviado a través de un escalonamiento de conciliaciones? ¿Será el goce un placer brutal, inmediato, sin mediación? De la respuesta, sí o no, depende la manera en que narraremos la historia de nuestra modernidad. Pues si digo que entre el placer y el goce no hay más que una diferencia de grado, digo también que la historia ha sido pacificada. El texto de goce no sería más que el desarrollo lógico, orgánico, histórico del texto de placer. La vanguardia sería la forma progresiva, emancipada de la cultura. Pasada. El hoy saldría del ayer. Robert Grillet estaría ya en Flaubert, Soldiers en Rabelais, y todo Nicolas de Staël en 2 centímetros cuadrados de Cézanne. Pero sí, por el contrario, creo que el placer y el goce son fuerzas paralelas que no pueden encontrarse y que entre ellas hay algo más que un combate, una incomunicación. Entonces tengo que pensar que la historia, nuestra historia, no es pacífica, ni siquiera tal vez inteligente, que el texto de goce surge en ella siempre bajo la forma de un escándalo, de una falta de equilibrio, que es siempre la traza de un corte, de una afirmación, y no de un desarrollo, y que el sujeto de esta historia es el sujeto que soy entre otros, lejos de poder apaciguarse, llevando frontalmente el gusto de las obras antiguas y el sostén de las obras modernas en un bello movimiento dialéctico de síntesis. Es una contradicción viviente, un sujeto dividido que goza simultáneamente a través del texto de la consistencia de su yo y de su caída. Por otra parte, proveniente del psicoanálisis, tenemos un medio indirecto de fundar la oposición entre texto de placer y texto de goce. El placer es decible, el goce no lo es, el goce es indecible, interdicto. Remito a Lacan. Lo que hay que reconocer es que el goce, como tal, está interdicto a quien habla, o, más aún, que no puede ser dicho sino entre líneas, y a Leclerc, el que dice, por lo que dice, se prohíbe el goce o correlativamente, el que goza desvanece toda letra y todo dicho posible, en lo absoluto de la anulación que celebra. El escritor de placer y su lector acepta la letra. Renunciando al goce, tiene el derecho y el poder de decirlo. La letra es su placer, está obsesionado por ella, como lo están todos los que aman el lenguaje, no la palabra, los logófilos, escritores, corresponsales y lingüistas. Por lo tanto, es posible hablar de los textos de placer, aquellos que no ofrecen ningún debate con la anulación del goce. La crítica se ejerce siempre sobre textos de placer, nunca sobre textos de goce. Flaubert, Proust y Stendhal son comentados inagotablemente. La crítica dice entonces el goce vano del texto tutor, el goce pasado o futuro. Tienen que leer, yo he leído. La crítica es siempre histórica o prospectiva. El presente constatativo, la presentación del goce, le está prohibido. Su materia predilecta es la cultura que es todo en nosotros, salvo nuestro presente. Con el escritor de goce y su lector comienza el texto insostenible, el texto imposible. Ese texto está fuera del placer, fuera de la crítica, salvo que sea alcanzado por otro texto de goce. No se puede hablar del texto, solo se puede hablar en él, a su manera, entrar en un plagio desenfrenado, afirmar histéricamente el vacío del goce y no repetir obsesivamente la letra del placer. Toda una mitología menor tiende a hacernos creer que el placer, y específicamente el placer del texto, es una idea de derecha. La derecha, con un mismo movimiento, expide hacia la izquierda todo lo que es abstracto, incómodo y político, y se guarda el placer para sí. Sed bienvenidos, vosotros que venís al placer de la literatura.
Y en la izquierda, por moralidad, olvidando los cigarros de Marx y de Brecht, todo residuo de hedonismo aparece como sospechoso y desdeñable. En la derecha, el placer es reivindicado contra el intelectualismo. La inteligencia es el viejo mito reaccionario del corazón contra la cabeza, de la sensación contra el raciocinio, de la vida cálida contra la abstracción fría. ¿Debe entonces el artista seguir el siniestro precepto de Debussy, tratar humildemente de dar placer? En la izquierda, el conocimiento, el método, el compromiso y el combate se oponen al simple deleite, y sin embargo, ¿y si el conocimiento mismo fuese delicioso? En ambos lados encontramos la extravagante idea de que el placer es una cosa simple, por lo que se lo reivindica o se lo desprecia. No obstante, el placer no es un elemento del texto, no es un residuo inocente, no depende de una lógica del entendimiento y de la sensación. Es una deriva, algo que es a la vez revolucionario y asocial, y que no puede ser asumido por ninguna colectividad, ninguna mentalidad, ningún idiolecto. ¿Algo neutro? Es evidente que el placer del texto es escandaloso no por inmoral, sino porque es atópico. ¿Por qué todo ese fasto verbal en un texto? El lujo del lenguaje forma parte de las riquezas excedentarias, del gasto inútil, de la pérdida incondicional. Una gran obra de placer, la de Proust, por ejemplo, participa de la misma economía que las pirámides de Egipto. El escritor es hoy el sustituto residual del mendigo, del monje, del bonzo, improductivo y, sin embargo, alimentado. La comunidad literaria, análoga a la sangha búdica, cualquiera sea la justificación que se da a sí misma, es sostenida por la sociedad mercantil, no por lo que el escritor produce, no produce nada, sino por lo que quema, excedentario pero no inútil. La modernidad realiza un esfuerzo incesante por sobrepasar el intercambio. Pretende resistir al mercado de las obras, excluyéndose de la comunicación masiva, al signo, por la exclusión del sentido, por la locura, a la sexualidad normal, por la perversión que sustrae el goce a la finalidad de la reproducción. Y sin embargo, no hay nada que hacer. El intercambio recupera todo, aclimatando aquello que parece negarlo. Toma el texto y lo pone en el circuito de los gastos inútiles, pero legales, reubicándolo en una economía colectiva, aunque fuese solamente psicológica. A título de potlatch, la inutilidad misma del texto se convierte en útil. Dicho de otra manera, la sociedad vive sobre el modo de la división. Aquí, un texto sublime, desinteresado. Allá, un objeto mercantil cuyo valor es la gratuidad de ese mismo objeto. Pero la sociedad no tiene ninguna idea de esa división, ignora su propia perversión. Las dos mitades en litigio tienen su parte. La pulsión tiene derecho a su propia satisfacción. La realidad recibe el respeto que le es debido. Pero, agrega Freud, lo único gratuito es la muerte, como cada uno sabe. Para el texto, la única gratuidad sería su propia destrucción. No escribir más, salvo si se es siempre recuperado. Estar con quien se ama y pensar en otra cosa. Es de esta manera que tengo los mejores pensamientos, que invento lo mejor y más adecuado para mi trabajo. Ocurre lo mismo con el texto. Produce en mí el mejor placer si llega a hacerse escuchar indirectamente, si leyéndolo me siento llevado a levantar la cabeza a menudo, a escuchar otra cosa. No estoy necesariamente cautivado por el texto de placer. Puede ser un acto sutil, complejo, sostenido, casi imprevisto, movimiento brusco de la cabeza como el de un pájaro que no oye nada de lo que escuchamos, que escucha lo que nosotros no oímos. ¿Por qué la emoción sería antipática al goce? La he visto injusta y enteramente ubicada del lado de la sentimentalidad, de la ilusión moral. Es una disensión, una frontera de desaparición, alguna cosa perversa debajo de las apariencias bien pensantes. Tal vez sea, al mismo tiempo, la más sinuosa de las pérdidas, pues contradice la regla general que quiere dar al goce una figura fija, fuerte, violenta, cruda, algo necesariamente musculoso, tenso, fálico, contra la regla general. Jamás dejarse embaucar por la imagen del goce, aceptar reconocerla cuando sobreviene una perturbación de la regulación amorosa, goce precoz, retrasado, exaltado, etc., el amor-pasión como goce. El goce como sabiduría cuando llega a comprenderse a sí mismo fuera de sus propios prejuicios. Nada que hacer. El aburrimiento no es simple. No se sale del aburrimiento delante de una obra o de un texto, con un gesto de fastidio o de prescindencia. De la misma manera que el placer del texto supone toda una producción indirecta,
El aburrimiento no puede otorgarse la prerrogativa de ninguna espontaneidad. No hay aburrimiento sincero. Si personalmente el texto murmullo me aburre, es porque en realidad no amo la demanda. Pero si yo la amase, si tuviese algún apetito maternal, el aburrimiento no está lejos del goce. Es el goce visto desde las costas del placer. Cuanto más una historia está contada de una manera decorosa, sin dobles sentidos, sin malicia, edulcorada, es mucho más fácil revertirla, ennegrecerla, leerla invertida, Madame de Ségur leída por Sade. Esta reversión, siendo pura producción, desarrolla soberbiamente el placer del texto. Leo en Bouvard et Pécuchet esta frase que me da placer: manteles, sábanas, servilletas colgaban verticalmente, agarradas por palillos de madera a las cuerdas tendidas. Gusto en ella un exceso de precisión, una especie de exactitud maníaca del lenguaje, una extravagancia de descripción que es posible reencontrar en los textos de Robbe-Grillet. Se asiste a esta paradoja. La lengua literaria es trastornada, sobrepasada, ignorada, en la medida en que se ajusta a la lengua pura, a la lengua esencial, a la lengua gramatical. Se sobreentiende que esta lengua no es más que una idea. La exactitud en cuestión no resulta de un aumento de los cuidados, no es una plusvalía retórica, como si las cosas fuesen progresivamente mejor descritas, sino de un cambio de código. El modelo, lejano, de la descripción ya no es el discurso oratorio, ya no se pinta, sino una especie de artefacto lexicográfico. El texto es un objeto fetiche y ese fetiche me desea. El texto me elige mediante toda una disposición de pantallas invisibles, de seleccionadas sutilezas, el vocabulario, las referencias, la legibilidad, etc., y perdido en medio del texto, no por detrás, como un deus ex machina, está siempre el otro, el autor. Como institución, el autor está muerto. Su persona civil, pasional, biográfica, ha desaparecido, desposeída. Ya no ejerce sobre su obra la formidable paternidad cuyos relatos se encargaban de establecer y renovar tanto la historia literaria como la enseñanza y la opinión. Pero, en el texto, de cierta manera, yo deseo al autor. Tengo necesidad de su figura, que no es ni su representación ni su proyección, tanto como él tiene necesidad de la mía, salvo si solo murmura. Los sistemas ideológicos son ficciones, ídolos del teatro. Hubiese dicho Bacon, novelas, pero novelas clásicas provistas de intrigas, de crisis, de personajes buenos y malos. Lo novelesco es otra cosa, un simple corte no estructurado, una diseminación de formas, la malla. Cada ficción está sostenida por un habla social, un sociolecto con el que se identifica. La ficción es ese grado de consistencia que alcanza un lenguaje cuando se ha cristalizado excepcionalmente y encuentra una clase sacerdotal, oficiantes, intelectuales, artistas, para hablarlo en común y difundirlo. Cada pueblo posee un universo de conceptos matemáticamente repartidos y bajo la exigencia de la verdad comprende que desde allí en adelante todo Dios conceptual debe solo ser buscado en su esfera, dice Nietzsche. Estamos todos capturados en la verdad de los lenguajes, es decir, en su regionalidad, arrastrados en la formidable rivalidad que reglamenta su vecindad. Pues cada habla, cada ficción, combate por su hegemonía, y cuando obtiene el poder se extiende en lo corriente y lo cotidiano, volviéndose doxa naturaleza. Es el habla pretendidamente apolítica de los hombres políticos, de los agentes del Estado, de la prensa, de la radio, de la televisión, incluso de la conversación, pero fuera del poder. Contra él, la rivalidad renace, las hablas se fraccionan, luchan entre ellas. Una despiadada tópica regula la vida del lenguaje. El lenguaje proviene siempre de algún lugar, es un topos guerrero. El mundo del lenguaje, la logosfera, era representado como un inmenso y perpetuo conflicto de paranoias. Solo sobreviven los sistemas, las ficciones, las hablas, suficientemente creadores para producir una última figura, aquella que marca al adversario bajo un vocablo a medias científico y a medias ético, especie de torniquete que permite simultáneamente constatar, explicar, condenar, vomitar, recuperar al enemigo, en una palabra, hacerle pagar. Entre otras, puede decirse de ciertas vulgatas, del habla marxista, para la cual toda oposición es de clase, del habla psicoanalítica, para la cual toda denegación es una confesión, del habla cristiana, para la cual todo rechazo es demanda, etc. Fue sorprendente que el lenguaje del poder capitalista no comprendiese, a primera vista, tal figura de sistema, de la más baja especie, en tanto los oponentes,
no eran llamados más que intoxicados, teleguiados, etc. Es comprensible, entonces, que la presión del lenguaje capitalista, proporcionalmente más fuerte, no sea del orden paranoico, sistemático, argumentativo y articulado. Es un envenenamiento implacable, una doxa, una forma de inconsciente. En resumen, la ideología en su esencia. No hay otro medio para que estos sistemas hablados dejen de perturbar o incomodar que habitar alguno de ellos. Si no, y yo, ¿qué es lo que hago en todo esto? El texto, por el contrario, es atópico, si no en su consumo, por lo menos en su producción. No es un habla, una ficción. En él, el sistema está desbordado, abandonado. Ese desbordamiento, esa defección, es la significancia. De esta topía, el texto toma y comunica a su lector un estado extraño, simultáneamente incompatible y calmo. En la guerra de los lenguajes pueden existir momentos tranquilos y esos momentos son los textos. La guerra, dice un personaje de Brecht, no excluye la paz. La guerra tiene sus momentos de paz. Entre dos escaramuzas se vacía tranquilamente un vaso de cerveza. Entre dos asaltos de palabras, entre dos presencias de sistemas, el placer del texto es siempre posible, no como una sesión, sino como el pasaje incongruente, disociado, de otro lenguaje, como el ejercicio de una fisiología diferente. Todavía existe demasiado heroísmo en nuestros lenguajes. En los mejores, pienso en el de Bataille, exaltación de ciertas expresiones y, finalmente, una especie de heroísmo insidioso. Por el contrario, el placer del texto, el goce del texto, es como una eliminación brusca del valor guerrero, una exclamación pasajera de los arrestos del escritor, una detención del corazón, del coraje. Como un texto que es del orden del lenguaje puede estar fuera de los lenguajes. ¿Cómo exteriorizar, sacar al exterior las hablas del mundo sin refugiarse en una última habla, a partir de la cual las otras serían simplemente comunicadas, recitadas? En el momento en que nombro, soy nombrado, capturado en la rivalidad de los nombres. ¿Cómo puede el texto salir de la guerra de las ficciones de los sociolectos por un trabajo progresivo de extenuación? En primer lugar, el texto liquida todo metalenguaje y por eso es texto. Ninguna voz, ciencia, causa, institución está detrás de lo que dice. Seguidamente, el texto destruye hasta el fin, hasta la contradicción, su propia categoría discursiva, su referencia sociolingüística, su género. Es lo cómico que no hace reír, la ironía que no sujeta, el júbilo sin alma, sin mística, como en Sarduy, la cita sin comillas. Por último, el texto puede, si lo desea, atacar las estructuras canónicas de la lengua misma, como en Sollers, elégico exuberantes neologismos, palabras multiplicadoras, transliteraciones y la sintaxis, ya no hay célula lógica ni frase. Se trata, por transmutación y no solamente por transformación, de hacer aparecer un nuevo estado filosofal de la materia del lenguaje. Este estado insólito, este metal incandescente fuera del origen y de la comunicación, es entonces parte del lenguaje y no un lenguaje, aunque fuese excéntrico. Doblado, ironizado. El placer del texto no tiene acepción ideológica. Sin embargo, esta impertinencia no aparece por liberalismo, sino por perversión. El texto y su lectura están escindidos. Lo que está desbordado, quebrado, es la unidad moral que la sociedad exige de todo producto humano. Leemos un texto de placer como una mosca vuela en el volumen de una habitación, por vueltas bruscas, falsamente definitivas, apresuradas e inútiles. La ideología pasa sobre el texto y su lectura como el enrojecimiento sobre un rostro. En el amor, algunos gustan eróticamente de ese rubor. Todo escritor de placer tiene esos rubores imbéciles. Balzac, Zola, Flaubert, Proust, salvo tal vez Mallarmé, dueño de sí mismo. En el texto de placer, las fuerzas contrarias no están en estado de represión, sino en devenir. Nada es verdaderamente antagonista, todo es plural. Atravieso sutilmente la noche reaccionaria. Por ejemplo, en Fecundidad, de Zola, la ideología es flagrante, particularmente pegajosa. Naturalismo, familiarismo, colonialismo. Eso no impide que continúe leyendo el libro. ¿Esta distorsión es banal? Es posible encontrar asombrosa la habilidad económica con la que el sujeto se escinde, dividiendo la lectura, resistiendo al contagio del juicio, a la metonimia de la satisfacción. ¿Será que el placer vuelve objetivo? Algunos quieren un texto, un arte, una pintura, sin sombra, separado de la ideología dominante, pero es querer un texto sin fecundidad, sin productividad, un texto estéril. Véase el mito de la mujer sin sombra. El texto necesita su sombra.
Esta sombra es un poco de ideología, un poco de representación, un poco de sujeto, espectros, trazos, rastros, nubes necesarias. La subversión debe producir su propio claroscuro. Se dice corrientemente ideología dominante. Esta expresión es incongruente. ¿Qué es la ideología? Es precisamente la idea cuando domina. La ideología no puede ser sino dominante. Mientras que es justo hablar de ideología de la clase dominante, puesto que existe una clase dominada, es inconsecuente hablar de ideología dominante, pues no hay ideología dominada. Del lado de los dominados no hay nada, ninguna ideología, sino precisamente, y este es el último grado de alienación, la ideología que están obligados, para simbolizar y para vivir, a tomar de la clase que los domina. La lucha social no puede reducirse a la lucha de dos ideologías rivales. Lo que está en cuestión es la subversión de toda ideología. Es necesario marcar bien los imaginarios del lenguaje, a saber, la palabra como unidad singular, monada mágica, el lenguaje como instrumento o expresión del pensamiento, la escritura como transliteración de la palabra, la carencia misma o la negación del lenguaje como fuerza primaria, espontánea, pragmática. Todos esos artefactos son asumidos por el imaginario de la ciencia como imaginario. La lingüística enuncia muy bien la verdad sobre el lenguaje, pero solamente en esto, que ninguna ilusión consciente es realizada. Es la definición misma de lo imaginario, la inconsciencia del inconsciente. Ya es un primer trabajo restablecer en la ciencia del lenguaje aquello que le es atribuido fortuitamente, desdeñosamente y a veces directamente negado, la semiología, la estilística, la retórica, decía Nietzsche, la práctica, la acción ética, el entusiasmo, Nietzsche otra vez. Un segundo trabajo es volver a colocar en la ciencia lo que va contra ella. En este caso, el texto es el lenguaje sin su imaginario. Es lo que falta a la ciencia del lenguaje para que sea revelada su importancia general y no su particularidad tecnocrática. Todo lo que es apenas tolerado o rotundamente rechazado por la lingüística como ciencia canónica, positiva, la significancia, el goce, es lo que, precisamente, retira el texto de los imaginarios del lenguaje. Sobre el placer del texto no es posible ninguna tesis. Apenas una inspección, una introspección abreviada, epure si gaude, y sin embargo, y a despecho de todo, gozo del texto. ¿Podemos al menos dar algunos ejemplos? Se podría pensar en una inmensa cosecha colectiva. Se recogerían todos los textos que hubiesen dado placer a alguien, no importa el lugar de donde viniesen, y se revelaría ese cuerpo textual, corpus. Está bien dicho, un poco como el psicoanálisis ha expuesto el cuerpo erótico del hombre. Sin embargo, sería de temer que tal trabajo no alcanzara más que a explicar los textos recogidos, habría una bifurcación inevitable del proyecto. No pudiendo decirse, el placer entraría en la vía general de las motivaciones, ninguna de las cuales podría ser definitiva. Si alego aquí algunos placeres de texto, es siempre de paso, de una manera precaria, sin regularidad. En una palabra, tal trabajo no podría escribirse. No puedo más que girar alrededor del tema. Y por lo tanto, vale más hacerlo breve y solitariamente que colectiva e interminablemente. Es mejor renunciar a efectuar el pasaje del valor, fundamento de la afirmación, a los valores que son efectos de cultura. Como criatura del lenguaje, el escritor está siempre atrapado en la guerra de las ficciones, de las hablas, en la que solamente es un juguete, puesto que el lenguaje que lo constituye, la escritura, está siempre fuera de lugar, es atópico. Por el simple efecto de la polisemia, estado rudimentario de la escritura, el compromiso combativo de una palabra literaria es, desde su origen, dudoso. El escritor está siempre sobre el trabajo, ciego de los sistemas, a la deriva. Es un comodín, un maná, un grado cero, el muerto del bridge, necesario para el sentido, para el combate, pero en sí mismo privado de sentido fijo. Su lugar, su valor de cambio, varía según los movimientos de la historia, los golpes tácticos de la lucha. Se le exige todo o nada. Está fuera del intercambio, sumergido en el no beneficio, el mushotoku zen, sin deseo de tomar nada, sino el goce perverso de las palabras. Pero el goce nunca es un tomar. Nada lo separa del satori, de la pérdida. Paradoja. Esta gratuidad de la escritura, que se vincula por el goce con la gratuidad de la muerte, es silenciada por el escritor. Se contrae, se musculiza, niega la deriva, reprime el goce. Hay muy pocos que combaten a la vez la represión ideológica y la represión libidinal, aquella que el intelectual hace pesar sobre sí mismo, sobre su propio lenguaje. Leyendo un texto mencionado por Stendhal, pero que no es suyo,
reencuentro a Proust en un detalle minúsculo. El obispo de Les Gars designa a la nieta de su gran vicario con una serie de apóstrofes preciosos. Mi nietecita, mi amiguita, mi linda morocha. Ah, golosita. Que resucitan en mí los cumplidos de las dos mensajeras del gran hotel de Balbec, Marie Geneste y Celeste Albaret, al narrador. Oh, diablito de cabellos de pájaro. Oh, profunda malicia. Ah, juventud. Ah, hermosa piel. De la misma manera, en Flaubert, son los durazneros normandos en flor los que leo a partir de Proust. Saboreo el reino de las fórmulas, el trastrueque de los orígenes, la desenvoltura que hace prevenir el texto anterior del texto ulterior. Comprendo que, para mí, la obra de Proust es la obra de referencia, la matesis general, el mandala de toda la cosmogonía literaria, como lo eran las cartas de Madame de Sévigné para la abuela del narrador y las novelas de caballerías para Don Quijote. Esto no quiere decir que sea un especialista en Proust. Proust es lo que me llega, no lo que yo llamo. No es una autoridad, simplemente un recuerdo circular. Esto es precisamente el intertexto, la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito. No importa que ese texto sea Proust, el diario o la pantalla televisiva. El libro hace el sentido hace la vida. Nota bibliográfica. Episodios de la vida d'Athanasse Auger, publiés par Saniese, en Mémoires d'un touriste, tomo 1, páginas 238 a 245, Stendhal, Ubres Completes, París, Calman Levy, 1891. Si usted clava un clavo en la madera resiste de modo diferente según el lugar donde se lo clava. Se dice que la madera no es isotrópica. El texto tampoco es isotrópico. Los bordes, la fisura, son imprevisibles. Así como la física actual debe ajustarse al carácter no isotrópico de ciertos ambientes, de ciertos universos, del mismo modo será necesario que el análisis estructural, la semiología, reconozca las menores resistencias, el dibujo irregular de sus venas. Ningún objeto está en relación constante con el placer, dice Lacan a propósito de Sade. Sin embargo, para el escritor ese objeto existe. No es el lenguaje, es la lengua materna. El escritor es aquel que juega con el cuerpo de su madre, remito a Plainet sobre Lautréamont y sobre Matisse, para glorificarlo, embellecerlo o despedazarlo, llevarlo al límite de aquello que del cuerpo puede ser reconocido. Iría hasta el goce de una desfiguración de la lengua. Y la opinión lanzará grandes gritos, pues no quiere que se desfigure la naturaleza. El lenguaje que hablo en mí mismo no es de mi tiempo. Por naturaleza está fijado en la sospecha ideológica. Es preciso, entonces, que luche con él. Escribo porque no quiero las palabras que encuentro, por sustracción, y al mismo tiempo este penúltimo lenguaje es el de mi placer. Leo a lo largo de las noches a Zola, a Proust, a Verne, Montecristo, las memorias de un turista e incluso, a veces, a Julien Green. Este es mi placer, pero no mi goce. Mi goce solo puede llegar con lo nuevo absoluto, pues solo lo nuevo trastorna, enferma, la conciencia. Ocurre esto fácilmente. No lo creo. 9 veces sobre 10, lo nuevo no es más que el estereotipo de la novedad. Lo nuevo no es una moda, es un valor, fundamento de toda crítica. Nuestra evaluación del mundo ya no depende, como en Nietzsche, al menos directamente, de la oposición entre lo noble y lo vil, sino de la oposición entre lo antiguo y lo nuevo. La erótica de lo nuevo comenzó en el siglo XVIII. Larga transformación en marcha. Para escapar a la alienación de la sociedad presente, no existe más que este medio, la fuga hacia adelante. Todo lenguaje antiguo está inmediatamente comprometido y todo lenguaje se vuelve antiguo desde el momento en que es repetido. El lenguaje encrático, el que se produce y se extiende bajo la protección del poder, es estatutariamente un lenguaje de repetición. Todas las instituciones oficiales del lenguaje son máquinas repetidoras. Las escuelas, el deporte, la publicidad, la obra masiva, la canción, la información repiten. Siempre la misma estructura, el mismo sentido, a menudo las mismas palabras. El estereotipo es un hecho político, la figura mayor de la ideología. Por el contrario, lo nuevo es el goce. Freud, en el adulto, la novedad constituye siempre la condición del goce. De esto proviene la configuración actual de las fuerzas. Por un lado, una chatura masiva ligada a la repetición del lenguaje, chatura fuera del goce, pero no forzosamente fuera del placer, y por el otro, un arrebato desesperado que puede llegar hasta la destrucción del discurso, una tentativa por hacer resurgir históricamente el goce reprimido bajo el estereotipo. La oposición, el cuchillo del valor,
No se da necesariamente entre los contrarios consagrados, nombrados, el materialismo y el idealismo, el reformismo y la revolución, etc., sino que se da siempre y en todos lados entre la excepción y la regla. La regla es el abuso, la excepción es el goce. Por ejemplo, en ciertos momentos es posible sostener la excepción de los místicos, todo, pero no la regla, la generalidad, el estereotipo, el idiolecto, el lenguaje consistente. Sin embargo, se puede pretender lo contrario. De todas maneras, no sería yo quien lo pretendiese. La repetición engendraría por sí misma el goce. Los ejemplos etnográficos abundan. Ritmos obsesivos, músicas fascinadoras, letanías, ritos, nembutsu búdico, etc. Repetir hasta el exceso es entrar en la pérdida, en el cero del significado. Pero para que la repetición sea erótica, es preciso que sea formal, literal, y en nuestra cultura esta repetición rígida, excesiva, se vuelve excéntrica, desplazada hacia ciertas regiones marginales de la música. La forma bastarda de la cultura de masas es la repetición vergonzosa. Se repiten los contenidos, los esquemas ideológicos, el pegoteo de las contradicciones, pero se varían las formas superficiales. Nuevos libros, nuevas emisiones, nuevas películas, hechos diversos, pero siempre el mismo sentido. En resumen, la palabra puede ser erótica bajo dos condiciones opuestas, ambas excesivas, si es repetida hasta el cansancio o por el contrario, si es inesperada, suculenta por su novedad. En ciertos textos, las palabras brillan, son como apariciones que distraen, incongruentes, importa poco que puedan parecer pedantes. Personalmente, me gusta esta frase de Leibniz, como si los relojes de bolsillo marcasen las horas por obra de cierta facultad orodeíctica, sin tener necesidad de engranajes, o como si los molinos triturasen en el grano por una cualidad fracturante, sin necesidad de muelas. En ambos casos es la misma física del goce. El surco, la inscripción, la síncopa. Tanto lo que es ahuecado, revuelto, como lo que estalla, desentona. El estereotipo es la palabra repetida fuera de toda magia, de todo entusiasmo, como si fuese natural, como si por milagro esa palabra que se repite fuese adecuada en cada momento por razones diferentes, como si imitar pudiese no ser sentido como una imitación. Palabra sin vergüenza que pretende la consistencia, pero ignora su propia insistencia. Nietzsche hizo notar que la verdad no era más que la solidificación de antiguas metáforas. En ese sentido, el estereotipo es la vida actual de la verdad, el rasgo palpable que hace transitar el ornamento inventado hacia la forma canónica, constrictiva, del significado. Sería bueno imaginar una nueva ciencia lingüística, que no estudiase ya el origen de las palabras, la etimología ni su difusión, la lexicología, sino el progreso de su solidificación, su espesamiento a lo largo del discurso histórico. Sin duda, esta ciencia sería subversiva, pues manifestaría, más que el origen de la verdad, su naturaleza retórica lingüística. La desconfianza respecto del estereotipo, ligada al goce de la palabra nueva o del discurso insostenible, es un principio de inestabilidad absoluta que no respeta nada, ningún contenido, ninguna elección. La náusea llega en el momento en que el enlace de dos palabras importantes se sobreentiende. Y desde el momento en que una cosa está sobreentendida, la abandono, es el goce. Provocación inútil. En la novela de Poe, Valdemar, el moribundo magnetizado, sobrevive catalípticamente gracias a la repetición de las preguntas que le son dirigidas. ¿Duerme, señor Valdemar? Pero esta supervivencia es insostenible. La falsa muerte, la muerte atroz, es aquella que no es un término, es lo interminable. Por amor de Dios, rápido, rápido, hacedme dormir o despertadme. Les digo que estoy muerto. El estereotipo es esta imposibilidad nauseabunda de morir. En el campo intelectual, la elección política es una detención del lenguaje. Es, por lo tanto, un goce. Sin embargo, el lenguaje retoma su poder bajo su forma más consistente, el estereotipo político. Es necesario tragarse sin náuseas este lenguaje. Otro goce, otros bordes, consiste en despolitizar lo que es aparentemente político y en politizar lo que aparentemente no lo es. Pero no. Se politiza lo que debe serlo y nada más. Nihilismo, los fines superiores se desvalorizan. Es un momento inestable, amenazado, pues otros valores superiores tienden inmediatamente, antes de que los primeros sean destruidos, a tomar el primer puesto. La dialéctica no hace más que ligar posibilidades sucesivas. De ahí proviene la confusión en el seno mismo del anarquismo. ¿Cómo instalar la carencia de todo valor superior? ¿La ironía? La ironía proviene siempre de un lugar seguro.
La violencia es un valor superior y uno de los mejor codificados. El goce, sí, en tanto no se ha dicho, convertido en doctrina. El nihilismo más consecuente es tal vez aquel que se mascara, de una manera interior a las instituciones, a los discursos conformistas, a las finalidades aparentes, me confía que no soportaría el desenfreno de su madre, pero que sí lo aceptaría en su padre, y agrega, es extraño, ¿no? Bastaría un solo nombre para acabar con su sorpresa. El Edipo, en mi opinión, está muy cerca del texto, pues, como el texto tampoco da los nombres o borra los que existen, el texto no dice con qué dudosa intención. El marxismo, el brechtismo, el capitalismo, el idealismo, el zen, etc. El nombre no viene a los labios. Está fragmentado en prácticas, en palabras que no son nombres, impulsándose hacia los límites del decir en una macesis del lenguaje que no quiere confundirse con la ciencia. El texto deshace la nominación y esta defección lo acerca al goce. En un texto antiguo que acabo de leer, un episodio de la vida eclesiástica relatado por Stendhal, se suceden los alimentos nombrados: leche, tartas, queso con crema de chantilly, confituras de bar, naranjas de Malta, fresas en almíbar. Es un placer de pura representación experimentado solo por el lector goloso, pero a mí no me gusta la leche ni los alimentos azucarados y me proyecto muy poco en el detalle de estas comidas infantiles. Aquí ocurre otra cosa relacionada sin duda con otro sentido de la palabra representación. Cuando en un debate alguien representa algo a su interlocutor, no hace más que alegar el último estado de la realidad, lo inmanejable que hay en ella. De la misma manera, tal vez el novelista, citando, nombrando, notificando la comida, tratándola como notable, impone al lector el último estado de la materia, lo que en ella no puede ser sobrepasado, dejado de lado, aunque no sea el mismo caso de los nombres citados anteriormente. Marxismo, idealismo, etc. Es eso. Este grito no debe ser entendido como una iluminación de la inteligencia, sino como el límite mismo de la nominación de la imaginación. En resumen, habría dos realismos. El primero descifra lo real, lo que se demuestra, pero no se ve. El segundo dice la realidad, lo que se ve, pero no se demuestra. La novela, que puede mezclar los dos realismos, agrega a lo inteligible de lo real la cola fantasmática de la realidad. Sorpresa porque se comienza en 1791 una ensalada de naranjas al ron, como en nuestros restaurantes actuales. Esbozo de inteligible histórico, empecinamiento de la cosa, la naranja, el ron, por estar allí. Según parece, un francés de cada dos no lee, la mitad de Francia está privada, se priva del placer del texto. Generalmente se deplora esta desgracia nacional desde un punto de vista humanista, como si, despreciando el libro, los franceses renunciasen solamente a un bien moral, a un valor noble. Sería mejor hacer la sombría, estúpida y trágica historia de todos los placeres objetados y reprimidos en las sociedades. Hay un oscurantismo del placer. Aun si reubicamos el placer del texto en el campo de su teoría y no en el de su sociología, lo que lleva aquí a un discurso particular, aparentemente privado de todo alcance nacional o social. Sigue siendo una alienación política la que está en cuestión, la preclusión del placer y mucho más del goce en una sociedad trabajada por dos morales. Una moral mayoritaria, de la mediocridad, la otra, grupuscular, del rigor político o científico. Se diría que la idea de placer ya no halaga a nadie. Nuestra sociedad parece a la vez tranquila y violenta, pero, sin lugar a dudas, es frígida. La muerte del padre suprimió muchos de los placeres de la literatura. Si ya no hay padre, ¿para qué seguir contando historias? ¿Todo relato no se vincula con el Edipo? Contar no es siempre buscar el origen, decir sus querellas con la ley, entrar en la dialéctica del enternecimiento y del odio. Hoy se equiparan de la misma manera el Edipo y el relato. Ya no se ama, ya no se teme, ya no se cuenta. Como ficción, el Edipo servía para algo, para hacer buenas novelas, para narrar bien. Esto fue escrito después de ver City Girl, de Murnau. Muchas lecturas son perversas, lo que implica una escisión. De la misma manera que el niño sabe que la madre no tiene pene, y sin embargo cree que posee uno, Freud mostró la rentabilidad de esta economía. El lector puede decir en todo momento, sé muy bien que no son más que palabras, pero de todas maneras me conmuevo como si estas palabras enunciaran una realidad. De todas las lecturas, la lectura trágica es la más perversa. Obtengo placer escuchándome contar una historia cuyo final conozco, sé y no sé, hago frente a mí mismo como si no supiese. Sé muy bien que Edipo será descubierto, que Danton será guillotinado, pero de todas maneras.
En relación con la historia dramática, aquella en la que se ignora el final, hay desaparición del placer y progresión del goce. En la cultura de masas actual, donde se efectúa un gran consumo de dramáticas, hay por lo tanto poco goce, proximidad, identidad del goce y del miedo. Lo que repugna en esta vinculación no es tanto la idea de que el miedo es un sentimiento desagradable, idea banal, sino que es un sentimiento mediocremente indigno. Es el sentimiento descartado en todas las filosofías, salvo, creo, en Hobbes. La única pasión de mi vida ha sido el miedo. La locura nunca lo tiene en cuenta, salvo tal vez la locura pasada de moda, el orla, y esto le impide ser moderno. Es una negación de la transgresión, una locura que deja en plena conciencia. Por una última fatalidad, el sujeto que tiene miedo permanece siempre como sujeto. Tal vez pueda ser reemplazado por la neurosis, se habla entonces de angustia, palabra noble, científica, pero el miedo no es la angustia. Estas mismas razones acercan el miedo al goce. El miedo es la clandestinidad absoluta, no porque sea inconfesable, todavía hoy es difícilmente confesable, sino porque, escindiendo al sujeto pero dejándolo intacto, no tiene a su disposición más que significantes similares. El lenguaje delirante no es posible para quien lo escucha nacer en él. Escribo para no volverme loco, decía Bataille, queriendo decir que escribía la locura. Pero ¿quién podría decir? Escribo para no tener miedo. ¿Quién podría escribir el miedo, lo que no quiere decir narrarlo? El miedo no expulsa, ni reprime, ni realiza la escritura. Gracias a la más inmóvil de las contradicciones, la escritura y el miedo coexisten separados, sin hablar del caso en que escribir da miedo. Un día, a medias dormido sobre el asiento de un bar, intentaba, por juego, enumerar todos los lenguajes que entraban en mi audición. Músicas, conversaciones, ruidos de sillas, de vasos, toda una estereofonía cuyo lugar ejemplar es una plaza de Tánger, descrita por Severo Sarduy. Todo esto hablaba en mí, es bien conocido, y esta palabra llamada interior era muy semejante al ruido de la plaza, a esa gradación de voces que me venían del exterior. Yo mismo era un lugar público, un zoco. Pasaban en mí las palabras, los trozos de sintagmas, los finales de fórmulas, y ninguna frase se formaba, como si esa hubiese sido la ley de ese lenguaje. Esta palabra, muy cultural y muy salvaje a la vez, era sobre todo lexical. Esporádica, constituía en mí, a través de su flujo aparente, un discontinuo definitivo. Esta no frase no era algo informe que no poseyese el poder de acceder a la frase. Algo anterior a la frase, era más bien algo que eterna y soberbiamente está fuera de la frase. En ese momento virtualmente se desplomaba toda esa lingüística que sólo cree en la frase y que siempre ha atribuido una dignidad exorbitante a la sintaxis predicativa, como forma de una lógica, de una racionalidad. Recordé este escándalo científico. No existe ninguna gramática locutiva, gramática de lo que se habla y no de lo que se escribe, y para comenzar, gramática del francés hablado. Estamos entregados a la frase y de allí a la fraseología. La frase es jerárquica. Implica sujeciones, subordinaciones, reacciones internas. De ahí proviene su forma acabada, pues ¿cómo podría una jerarquía permanecer abierta? La frase está acabada. Es precisamente ese lenguaje que está acabado. En esto, la práctica difiere de la teoría. La teoría, Chomsky, dice que la frase es, en derecho, infinita, infinitamente catalizable, pero la práctica obliga siempre a terminar la frase. Toda actividad ideológica se presenta bajo la forma de enunciados composicionalmente acabados. También podemos tomar esta proposición de Julia Kristeva por su reverso. Todo enunciado acabado corre el riesgo de ser ideológico. En efecto, es el poder de acabamiento el que define la maestría frástica y marca con una destreza suprema, costosamente adquirida, conquistada a los agentes de la frase. El profesor es alguien que termina sus frases. El político entrevistado se preocupa visiblemente por imaginar un final a su frase, y si olvidara lo que tiene que decir, toda su política se vería perjudicada. Y el escritor, Valéry decía, no se piensan palabras, solamente se piensan frases. Lo decía porque era escritor. Y precisamente se llama escritor no a quien expresa su pensamiento, su pasión o su imaginación mediante frases, sino a quien piensa frases, un piensa-frases, es decir, ni totalmente un pensador, ni totalmente un fraseador. El placer de la frase es muy cultural. El artefacto creado por los retóricos, los gramáticos, los lingüistas, los maestros, los escritores, los padres, es imitado de manera más o menos lúdica. Se juega con un objeto excepcional,
cuyo carácter paradójico ha señalado la lingüística, inmutablemente estructurado y sin embargo infinitamente renovable, algo así como el juego de ajedrez, a menos que para ciertos perversos la frase sea un cuerpo, placer del texto, clásicos, cultura, cuanto más cultura, más grande y diverso será el placer, inteligencia, ironía, delicadeza, euforia, maestría, seguridad, arte de vivir. El placer del texto puede definirse por una práctica, sin ningún riesgo de represión. Lugar y tiempo de lectura. Casa, provincia, comida cercana, lámpara, familia, allí donde es necesaria. Es decir, a lo lejos o no, Proust en el escritorio perfumado por las flores de iris, etc. Extraordinario refuerzo del yo por el fantasma, inconsciente acolchado. Este placer puede ser dicho. De aquí proviene la crítica, textos de goce, el placer en pedazos, la lengua en pedazos, la cultura en pedazos. Los textos de goce son perversos en tanto están fuera de toda finalidad imaginable, incluso la finalidad del placer. El goce no obliga necesariamente al placer, incluso puede aparentemente aburrir. Ninguna justificación es posible, nada se reconstituye ni se recupera. El texto de goce es absolutamente intransitivo. Sin embargo, la perversión no es suficiente para definir el goce. Solo su extremo puede hacerlo, un extremo siempre desplazado, vacío, móvil, imprevisible. Este extremo garantiza el goce. Una perversión a medias se embrolla rápidamente en un juego de finalidades subalternas, prestigio, ostentación, rivalidad, discurso, necesidad de mostrarse, etc. Todo el mundo puede testimoniar que el placer del texto no es seguro. Nada nos dice que el mismo texto nos gustará por segunda vez. Es un placer que fácilmente se disuelve, se disgrega por el humor, el hábito, la circunstancia. Es un placer precario, obtenido gracias a una plegaria silenciosa dirigida a las ganas de sentirse bien, y que esas ganas pueden revocar. De ahí proviene la imposibilidad de hablar de ese texto desde el punto de vista de la ciencia positiva. Su jurisdicción es la de la ciencia crítica, el placer como principio crítico. El goce del texto no es precario, es peor, es precoz. No se produce en el tiempo justo, no depende de ninguna maduración. Todo se realiza de una vez y este arrebato es evidente en la pintura actual. Desde el momento en que es comprendida, el principio de la pérdida se vuelve ineficaz. Es necesario pasar a otra cosa. Todo se juega, se goza, en la primera mirada. El texto es, debería ser, esa persona audaz que muestra su trasero al padre político. ¿Por qué en tantas obras históricas, novelescas, biográficas, hay un placer en ver representada la vida cotidiana de una época de un personaje? ¿Por qué esta curiosidad por los detalles? ¿Horarios, hábitos, comidas, casas, vestidos, etc.? ¿Es por el gusto fantasmático de la realidad, la materialidad misma del eso ha sido? ¿Y no es el fantasma mismo el que convoca el detalle, la escena minúscula, privada, en la que puedo fácilmente tomar mi lugar? En resumen, habría pequeños histéricos, esos lectores que obtendrían goce de un singular teatro, no el de la grandeza, sino el de la mediocridad. ¿Es que hay sueños, fantasmas de mediocridad? De esta manera, es imposible imaginar notación más tenue, más insignificante que la del tiempo que hace o que hacía, y sin embargo, el otro día, intentando leer a Amiel, sentí irritación por lo que el virtuoso editor, todavía hay quien precluye el placer, creyendo hacer un bien, suprime del diario los detalles cotidianos, el tiempo que hacía al borde del lago de Ginebra, y conserva las insípidas consideraciones morales. Sin embargo, sería ese tiempo el que no habría envejecido, y no la filosofía de Amiel. El arte parece comprometido histórica y socialmente. Por eso el artista se esfuerza por destruirlo. Veo tres formas en este esfuerzo. El artista puede pasar a otro significante. Si es escritor, hacerse cineasta o pintor, o, por el contrario, si es pintor o cineasta, desarrollar interminables discursos críticos sobre el cine o la pintura, reducir voluntariamente el arte a su crítica. El artista puede también dejar la escritura y someterse a su significancia, hacerse sabio, teórico, intelectual, hablar para siempre desde una zona moral limpia de toda sensualidad del lenguaje. Puede también anularse, dejar de escribir, cambiar de oficio, de deseo. La desgracia es que esta destrucción es siempre inadecuada. O bien se hace desde el exterior del arte y por lo tanto se vuelve no pertinente, o bien la destrucción consiente en permanecer en la práctica del arte, y en consecuencia se ofrece rápidamente a la recuperación. La vanguardia es
lenguaje rebelde que va a ser recuperado. La incomodidad de esta alternativa proviene del hecho de que la destrucción del discurso no es un término dialéctico, sino un término semántico. La destrucción se ubica dócilmente bajo el gran mito semiológico del versus, blanco versus negro. De esta manera, la destrucción del arte está condenada solo a las formas paradójicas, aquellas que van literalmente contra la doxa. Los dos ejes del paradigma están pegados uno al otro de una manera finalmente cómplice. Hay un acuerdo estructural entre las formas contestatarias y las formas cuestionadas. Inversamente, entiendo por su versión sutil aquella que no se interesa directamente en la destrucción, esquiva el paradigma y busca otro término. Un tercer término que, sin embargo, no sea un término de síntesis, sino un término excéntrico, inaudito. ¿Un ejemplo? Tal vez Bataille, que frustra el término idealista por un materialismo inesperado, donde ocupan su lugar el vicio, la devoción, el juego, el erotismo imposible, etc. De esta manera. Bataille no opone la libertad sexual al pudor, sino la risa. El texto de placer no es forzosamente aquel que relata placeres. El texto de goce nunca es aquel que cuenta un goce. El placer de la representación no está ligado a su objeto. La pornografía no es segura. En términos zoológicos, se dirá que el lugar del placer textual no es la relación de la copia y del modelo, relación de imitación, sino solamente la del engaño y la copia, relación de deseo, de producción. Por otra parte, sería necesario distinguir entre la figuración y la representación. La figuración sería el modo de aparición del cuerpo erótico. No importa el modo o el grado, en el perfil del texto. Por ejemplo, el autor puede aparecer en su texto Genet, Proust, pero no bajo las especies de la biografía directa. Lo que excedería al cuerpo daría un sentido a la vida, forjaría un destino. O también se puede concebir deseo por un personaje de novela, por pulsiones fugitivas. O incluso, el texto mismo, estructura diagramática y no imitativa, puede desplegarse bajo forma de cuerpo, disociado en objetos fetiches, en lugares eróticos. Todos estos movimientos dan testimonio de una figura del texto necesaria para el goce de la lectura. Por este mismo hecho, y mucho más que el texto, el filme será siempre, con toda seguridad, figurativo, aunque no represente nada, por lo que, de todas maneras, vale la pena realizarlo. La representación sería una figuración inflada, cargada de múltiples sentidos, pero donde está ausente el sentido del deseo, un espacio de justificaciones, realidad, moral, verosimilitud, legibilidad, verdad, etc. Veamos un texto de pura representación. Barbey d'Aurevilly escribe de la Virgen de Memling. Está erguida, perpendicularmente presentada. Los seres puros son erguidos. Las mujeres castas se reconocen en el talle y el movimiento. Las voluptuosas se deslizan lánguidamente y se inclinan casi a punto de caer. Adviertan, al pasar, que el procedimiento representativo pudo engendrar tanto un arte, la novela clásica, como una ciencia, la grafología, que por ejemplo de la voluptuosidad de una carta concluye la sensualidad del redactor, y que, sin sofisticación alguna, es justo clasificar como inmediatamente ideológica por la proyección histórica de su significación. Es cierto que, a menudo, la representación toma como objeto de imitación al deseo mismo, pero, entonces, ese deseo no sale del marco del cuadro, circula entre los personajes y si hay un receptor, éste permanece interior a la ficción. Se podrá decir, en consecuencia, que toda semiótica que retiene al deseo encerrado en la configuración de los actuantes, por nueva que sea, es una semiótica de la representación. La representación es precisamente eso. Cuando nada sale, cuando nada salta fuera del marco, del cuadro, del libro, de la pantalla. Apenas se ha dicho algo sobre el placer del texto. Aparecen por todas partes dos gendarmes preparados para caernos encima, el gendarme político y el gendarme psicoanalítico. Futilidad o culpabilidad. El placer es ocioso o vano, una idea de clase o una ilusión. Vieja, muy vieja tradición. El hedonismo ha sido reprimido por casi todas las filosofías. Solo entre los marginados se encuentra la reivindicación hedonista. Sade, Fouriet. Para Nietzsche mismo, el hedonismo es un pesimismo. El placer es siempre decepcionado, reducido, desinflado en provecho de los valores fuertes, nobles. La verdad, la muerte, el progreso, la lucha, la alegría, etc. Su rival victorioso es el deseo. Se nos habla continuamente del deseo, pero nunca del placer. El deseo tendría una dignidad epistémica, pero el placer no. Se diría que la sociedad, la nuestra, rechaza,
y acaba por ignorar de tal manera el goce que no puede sino producir epistemologías de la ley y de su impugnación, nunca de su ausencia o mejor, de su nulidad. Es curiosa esta permanencia filosófica del deseo, en tanto nunca es satisfecho. Esta palabra no denotaría una idea de clase, presunción de una prueba bastante grosera, pero sin embargo bastante notoria. Lo popular no conoce el deseo, solo placeres. Los libros llamados eróticos, es necesario agregar, los comunes, para exceptuar a Sade y algún otro, representan no tanto la escena erótica, sino su expectación, su preparación, su progresión. Es en esto que resultan excitantes, y por supuesto, cuando la escena llega, hay decepción, deflación. Dicho de otra manera, son libros del deseo, no del placer. O dicho con malicia, ponen en escena el placer tal como lo ve el psicoanálisis. Un mismo sentido dice, tanto aquí como allá, que todo esto es bien decepcionante. El monumento psicoanalítico debe ser atravesado, no rodeado, como las calles admirables de una gran ciudad, calles a través de las cuales se puede jugar, soñar, etc. Es una ficción. Parece que existiría una mística del texto. Por el contrario, todo el esfuerzo consiste en materializar el placer del texto, en hacer del texto un objeto de placer como cualquier otro. Es decir, ya sea vinculando el texto de los placeres de la vida, una comida, un jardín, un encuentro, una voz, un momento, etc., al catálogo personal de nuestras sensualidades, o ya sea abriendo mediante el texto la brecha del goce, de la gran pérdida subjetiva, identificando ese texto con los momentos más puros de la perversión, con sus lugares clandestinos. Lo importante es igualar el campo del placer, abolir la falsa oposición entre vida práctica y vida contemplativa. El placer del texto es una reivindicación dirigida justamente contra la separación del texto, pues lo que el texto dice, a través de la particularidad de su nombre, es la ubicuidad del placer, la atopía del goce. Idea de un libro, de un texto, donde sería trazada, tejida, de la manera más personal, la relación de todos los goces, los de la vida y los del texto, donde una misma anamnesis recogería la lectura y la aventura. Imaginar una estética, si la palabra no está demasiado devaluada, fundada hasta el final, completamente, radicalmente, en todos los sentidos, sobre el placer del consumidor, fuese quien fuese, pertenezca a la clase o al grupo que sea, sin consideración de culturas y de lenguajes. Las consecuencias serían enormes, tal vez incluso desgarradoras. Brecht ha comenzado a elaborar tal estética del placer. De todas sus propuestas es la que se olvida más a menudo. El sueño permite, sostiene, retiene y saca a luz una extrema fineza de sentimientos morales, a veces incluso metafísicos, el sentido más sutil de las relaciones humanas, de las diferencias refinadas, un sabor de alta civilización. En resumen, una lógica consciente, articulada con una delicadeza inaudita que solo un trabajo vigilante podría conseguir. Brevemente, el sueño hace hablar todo lo que en mí no es extraño, extranjero. Es una anécdota incivil hecha con sentimientos muy civilizados. El sueño sería civilizador. A menudo, el goce pone en escena este diferencial, poi, pero también puede dar la figura contraria, aunque también escindida. Una anécdota muy legible con sentimientos imposibles, Madame Eduarda de Bataille. ¿Puede haber alguna relación entre el placer del texto y las instituciones del texto? Muy poca. La teoría del texto postula el goce, pero tiene poco porvenir institucional. En tanto funda en su cumplimiento exacto, en su asunción, una práctica, la del escritor, y no una ciencia, un método, una investigación, una pedagogía. Por sus mismos principios, esta teoría solo puede producir teóricos o prácticos escribientes, y no especialistas, críticos, investigadores, profesores, estudiantes. No es solamente el carácter fatalmente metalingüístico de toda investigación institucional lo que traba la escritura del placer textual. Ocurre también que actualmente somos incapaces de concebir una verdadera ciencia del devenir, la única que podría reunir nuestro placer sin disfrazarlo con una tutela moral. No somos lo bastante sutiles para percibir el flujo probablemente absoluto del devenir. Lo permanente no existe más que gracias a nuestros groseros órganos, que resumen y reúnen las cosas en planos comunes, mientras que nada existe bajo esta forma. El árbol es a cada instante una cosa nueva. Afirmamos la forma porque no aprendemos la sutileza de un movimiento absoluto, dice Nietzsche. El texto sería también ese árbol cuya nominación provisional debemos a la grosería de nuestros órganos. Seríamos científicos por falta de sutileza.
El ejemplar fuente omite aquí 2 páginas impresas. El texto continúa en el siguiente fragmento disponible. Es posible obtener un cierto placer de una manera de imaginarse como individuo, de inventar una de las más raras y últimas ficciones, lo ficticio de la identidad. Esta ficción ya no es la ilusión de una unidad. Es, por el contrario, el teatro de sociedad donde hacemos comparecer a nuestro plural. Nuestro placer es individual, pero no personal. Cada vez que intento analizar un texto que me ha dado placer, no es mi subjetividad la que reencuentro, sino mi individuo, el dato básico que separa mi cuerpo de los otros cuerpos y hace suyo su propio sufrimiento, su propio placer. Es mi cuerpo de goce el que reencuentro. Y ese cuerpo de goce es también mi sujeto histórico, pues es al término de una combinatoria muy fina de elementos biográficos, históricos, sociológicos, neuróticos, educación, clase social, configuración infantil, etc., que regulo el juego contradictorio del placer, cultural y del goce. Cultural, y que me escribo como un sujeto actualmente mal ubicado, llegado demasiado tarde o demasiado temprano. Este demasiado no designa una pena, ni una falta ni una desgracia, solamente convoca un lugar nulo, sujeto anacrónico a la deriva. Se podría imaginar una tipología de los placeres de lectura o de los lectores de placer. Esta tipología no podría ser sociológica, pues el placer no es un atributo del producto ni de la producción. Solo podría ser psicoanalítica, comprometiendo la relación de la neurosis lectora con la forma alucinada del texto. El fetichista acordaría con el texto cortado, con la parcelación de las citas, de las fórmulas, de los estereotipos, con el placer de las palabras. El obsesivo obtendría la voluptuosidad de la letra, de los lenguajes segundos, excéntricos, de los metalenguajes. Esta clase reuniría a todos los logófilos, lingüistas, semióticos, filólogos, a todos aquellos para quienes el lenguaje vuelve. El paranoico consumiría o produciría textos sofisticados, historias desarrolladas como razonamientos, construcciones propuestas como juegos, como exigencias secretas. En cuanto al histérico, tan contrario al obsesivo, sería aquel que toma el texto por moneda contante y sonante, que entra en la comedia sin fondo, sin verdad del lenguaje, aquel que no es el sujeto de ninguna mirada crítica y se arroja a través del texto, que es una cosa totalmente distinta. Proyectarse en él. Texto quiere decir tejido. Pero si hasta aquí se ha tomado este tejido como un producto, un velo detrás del cual se encuentra más o menos oculto el sentido, la verdad. Nosotros acentuamos ahora la idea generativa de que el texto se hace, se trabaja a través de un entrelazado perpetuo. Perdido en ese tejido, en esa textura, el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela. Si amásemos los neologismos, podríamos definir la teoría del texto como una hifología. Hifos es el tejido y la tela de la araña. Aunque la teoría del texto haya designado específicamente la significancia, en el sentido que Julia Kristeva ha dado a esta palabra como lugar del goce, aunque haya afirmado el valor erótico y crítico de la práctica textual, estas propuestas son a menudo olvidadas, reprimidas, ahogadas. Y sin embargo, el materialismo radical hacia el cual tiende la teoría es concebible sin el pensamiento del placer, del goce. Los raros materialistas del pasado, cada uno a su manera, Epicuro, Diderot, Sade, Fourier, ¿no han sido todos eudemonistas declarados? Sin embargo, el lugar del placer en una teoría del texto no es seguro. Simplemente llega un día en que se siente la urgencia de descentrar un poco la teoría, de desplazar el discurso en tanto el idiolecto que se repite toma consistencia. Es conveniente someterlo al sacudimiento de un cuestionamiento. Como nombre trivial, indigno, ¿quién sin reír? Se llamaría hoy hedonista. Puede perturbar el retorno del texto a la moral, a la verdad, a la moral de la verdad. Es un indirecto, un descentrador, si puede decirse, sin el cual la teoría del texto volvería a convertirse en un sistema centrado, una filosofía del sentido. Nunca se puede decir suficientemente la fuerza de suspensión del placer. Es una verdadera epogée, una detención que fija desde lejos todos los valores admitidos por sí mismos. El placer es un neutro, la forma más perversa de lo demoníaco. O, al menos, lo que el placer suspende es el valor significado, la buena causa. Damiens, un limpiapisos al que juzgan en este momento por haber intentado asesinar al rey, está redactando sus ideas políticas. Lo que vuelve una y otra vez bajo la pluma de Damiens es la aristocracia, que escribe aristocracia. La palabra escrita de esta manera es bastante terrible. Víctor Hugo, en Piedras, aprecia vivamente la extravagancia del significante.
Sabe también que este pequeño orgasmo ortográfico proviene de las ideas de Damiens. Sus ideas, es decir, sus valores, su fe política, la evaluación que hace en un mismo movimiento, escribir, nombrar, desortografiar, vomitar. Sin embargo, qué aburrido debía ser el panfleto político de Damiens. El placer del texto es eso, el valor llevado al rango suntuoso de significante. Nota sobre el ejemplar fuente. El ejemplar proporcionado no contiene las páginas impresas 100 y 101 y repite las páginas 96 y 97. Se eliminó el duplicado y se conservó el punto exacto en el que el texto vuelve a estar disponible, sin reconstruir el contenido ausente.